Hola, profesora. Hola Yuli, ya hablando, ¿cómo estás, mi amor? Qué pena que tenía el Bien, micrófono silenciado. Cuéntame. bien. Ya se... Nada, señora, para decirle que yo no pude estar en ninguna de las clases porque no tuve fluido eléctrico hasta ahora que acabo de llegar, que le escribí. No te preocupes, ya yo sabía porque tus compañeras avisaron en el grupo, ¿viste? No hay problema por Bueno, eso. Sí. Espera que ingresen tus compañeras. Hola, profe. Hola, Minati, ¿cómo estás, mi amor? Bien, profe. Bueno, vamos a esperar un momentico que ingresen. Bueno, vamos a ver cuántos estudiantes hay en esta clase. Imagínate, 20 estudiantes, 19 y solamente 5, 4. Vamos a dar, bueno, que no son las 4:02. Vamos a dar 5 minuticos, oye.
Bueno, ahora sí, mis amores. Buenas tardes. Yo creo que no van a ingresar más. En la clase pasada estábamos hablando sobre qué. ¿Quién me retroalimenta o me pone en contexto de lo que estábamos hablando en la Yo clase? no estuve, pero sí vi la clase y estaban hablando sobre la psicología de la personalidad. Ah, verdad que no estuviste porque ese día llovió. Pero te viste el video Llovió de la clase. durísimo. Sí, 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 señorita. Tiene razón. Un aguacero. Bueno, pero te viste la clase. sí, profe. Bueno, estábamos Bastante hablando. complicado el tema porque Sí, de hecho voy a explicar hoy más calmadamente, porque sí sentí que de pronto la clase pasada no quedó clara. Estábamos hablando que la psicología es un tema un poco complejo, pero estábamos hablando que la clase pasada, la psicología de la personalidad, más que todo, es una rama Hola, de las... señor. Hola, Vivi, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias, señor. Bueno, tú ya estás trabajando con datos. No, ya llegó la luz hace como 2 horas. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, estamos Bueno, hablando que la psicología de la personalidad es una rama de la psicología que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la parte personal, todo lo que tiene que ver con lo que la persona siente, piensa, todo lo que hace parte de nosotros como personas como tal. Por eso es que no es un tema fácil, porque engloba muchos factores. La psicología de la personalidad está todo lo que nos compone a nosotros como seres humanos. Entonces, es esa rama de la psicología que estudia todo, que se encarga de estudiar el comportamiento, que se encarga de estudiar la conducta del ser humano, de las personas, del carácter, del temperamento, el tiempo, lo que se observa, cómo actúa, cómo interactúa con las demás personas. Esa es la psicología de la personalidad. Pero para entender ese concepto, ya nosotros sabemos que la psicología es la que se encarga es la ciencia que se encarga de estudiar el alma, el logo, el tratado, la psiquis del ser humano. Pero la psicología, en su transcurrir, le fue dando una explicación más detallada a cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Por lo menos la psicología del desarrollo estudia las etapas evolutivas del ser humano. La psicología social estudia al ser humano en su contexto social. Y la psicología de la personalidad es la que se encarga de estudiar todo ese conjunto de caracteres, de características que tiene el ser humano y que define de cierta manera su comportamiento y su conducta como tal. Entonces, ¿de dónde viene la palabra personalidad? Como les venía diciendo, la palabra personalidad al inicio la asociaban más que todo por las obras de teatro. Ustedes saben que en esa época, las obras de teatro, o en todas las épocas, un personaje siempre interpreta o asume varios personajes. Y para esa interpretación tiene que usar máscaras, vestuarios que lo identifiquen o que se identifique con el personaje. Es decir, una persona puede interpretar varios personajes. Entonces, teniendo como ese punto de referencia de las obras de teatro, entonces la asociaron a la personalidad y decían, realmente la personalidad son aquellas características o el conjunto de características que las personas tienen y que pueden asumir ante diferentes momentos, espacios o situaciones. Lo que quería decir es que nosotros teníamos como especie de diferentes personalidades o asumimos diferentes personalidades dependiendo el ambiente, dependiendo el contexto, dependiendo dónde nosotros interactuamos como tal. Entonces, la psicología de la personalidad estudia a esa persona
sus características y sus esencias que son cambiantes como tal. Y todo lo originamos por las obras de teatro, por los personajes, cómo ellos se comportan, cómo ellos actúan y cómo ellos sienten. Y así somos los seres humanos, un conjunto de caracteres que nos definen o que de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros sentimientos como tal. Hasta ahí va quedando claro, mis niños. Sí, profe. Sí. Bueno, quiero que me digan porque, como dijo Nati, no es un tema fácil. De pronto, porque a veces Sí, uno señor, dice, está entendido. Así como le explicó, está como más definido. sí, bueno, que yo dije, ay, yo sentí que no me, Bueno, en la clase, en mi parte yo lo entendí. bueno, bien. La clase pasada, Profe, ¿podrías repetir otra vez el concepto de personalidad, solamente de personalidad? bueno, el concepto de personalidad viene siendo ese conjunto de características que las personas tienen o caracteres que nos definen como nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir. Por eso, la palabra personalidad tiene su origen en lo que les acabo de decir, es una máscara. ¿Por qué? Porque lo relacionaban, decían que nosotros nos comportamos, actuamos, como esas características que tenemos depende del lugar, del momento, del espacio, de la situación en la cual nosotros nos encontremos. Decían que nosotros tenemos diferentes formas de actuar y comportarnos dependiendo dónde nos encontremos. Y si nosotros analizamos lo que en esa época se dijo, no estaba desbasado. ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo de dónde nos encontremos, nosotros actuamos de esa manera. No es lo mismo yo actuar o comportarme con mis amigas que tengo confianza que de pronto en mi sitio de trabajo que tengo que guardar cierto rol o tengo que guardar cierta prudencia ante ciertas situaciones. No es lo mismo. Una cosa es cómo yo actúo en el campo laboral y cómo yo de pronto ya con mis amigos o amigos íntimos. Entonces, pero miren que eso también se ha dado para malos entendidos. Y entonces dicen que nosotros cuando tenemos diferentes cambios de personalidades ya tenemos trastornos de la personalidad. Ese es otro asunto que más adelante vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Pero en sí, la personalidad son esas características que nosotros tenemos. ¿Hasta el momento va claro? Sí. O sea, es el conjunto de rasgos que nos caracteriza a una persona como tal, lo que nos hace única. Por eso es que nosotros, ningún ser humano se parece al otro, porque tiene características totalmente diferentes y que de cierta manera definen nuestra manera de actuar, de comportarnos. Entonces, eso es personalidad. Cuando hablamos de la historia, de la psicología de la personalidad, esto surge más que todo, la psicología de la personalidad aparece más que todo como una disciplina científica dentro de las ciencias sociales. No fue la psicología que comenzó a hablar de personalidad, fue las ciencias sociales. Acá hablaban de los rasgos de personalidad, pero fue tan esencial y tan importante de estudiarla que entonces desde su origen la psicología de la personalidad despertó muchos intereses que se van caracterizando y prestando la atención. O sea, fue tanto de pronto cuando se comenzó a hablar de la personalidad en las ciencias sociales que después tuvo su origen en la psicología como tal. También la psicología fue dando ese concepto y se fue apropiando de él. Pues entonces la psicología de la personalidad va más que todo a definir, a dar una explicación a nivel especial de las personas en su totalidad, a describir cómo las personas se comportan, los problemas de la motivación humana, los impulsos internos que tiene la persona, lo que podemos observar y lo que no podemos observar. Entonces la psicología de la personalidad comenzó a estudiarse de manera más detallada
comenzaron a hacer estudios a través de la observación de cómo las personas se comportaban o cuáles eran esos rasgos característicos de esa persona que podían definir su personalidad como tal. ¿Hasta ahí va claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces la personalidad tiene un componente, tiene dos componentes que son esenciales, el carácter y el temperamento. Pero antes de explicar el carácter y el temperamento, que son los dos componentes esenciales de la personalidad, o sea, la personalidad la define el temperamento y el carácter. Uno tiene su origen genético, que es el temperamento, y el carácter tiene otro, que es la parte social, las relaciones sociales. Entonces, la personalidad son esas características físicas, genéticas, sociales que tiene un individuo y que lo hace diferente del uno, del otro, con los restos del individuo. ¿Por qué físicos y por qué genéticos y por qué sociales? Porque ahí está involucrado el temperamento, que es genético, y el carácter, que es social. ¿Sí entendieron la dinámica? Sí, señor. Bueno, Sí, tenemos, señor. siempre que hablemos de personalidad, que hablemos de esas características que a nosotros nos definen, siempre tenemos la parte genética y la parte social, el temperamento y el carácter. Entonces, eso también tenemos que tener claro que la personalidad es algo único del individuo. Mi personalidad muy raramente, no va a encontrar una personalidad igual, ni con los hermanos gemelos se comportan o tienen una personalidad idéntica. Yo no he visto eso. Yo tengo unos amigos que son gemelos y son lo más diferente que existen en el mundo. Con unas personalidades son polos opuestos y ellos saben que son así. Y son idénticos físicamente, pero su personalidad son totalmente diferentes. Uno de ellos es más extrovertido, otro es más introvertido, el otro es más organizado, el otro no es tan organizado, o sea, piensan diferente, miran la vida de forma diferente y realmente eso lo conforma. ¿Por qué? Porque la personalidad es única, es irrepetible y eso hace parte de la esencia de nosotros. De pronto uno de ellos, los cromosomas, la parte genética, el temperamento, lo heredó de su mamá y el otro, el temperamento, lo pudo heredar de su papá. Porque recuerden que sí, la parte genética es esencial, pero tuvieron el mismo, se criaron en el mismo ambiente, en el mismo contexto. Entonces uno dice, pero si son casi iguales, porque antes de tener, a veces uno confunde estas situaciones, si nacieron de la misma mamá, casi en el mismo vientre, y todo eso, ¿por qué son tan diferentes? Si supuestamente se criaron juntos, vivieron juntos, iban al colegio juntos, se relacionaron juntos, tuvieron los mismos amigos, incluso ellos estudiaban junto conmigo toda la primaria y toda la secundaria y ellos siempre los vestían iguales. La merienda era igual, todo era igual. Y yo decía, cuando fueron creciendo, ¿por qué si son iguales, si están en el mismo contexto, con los mismos papás, por qué tienen tan el temperamento, por qué tienen la personalidad tan diferente? Porque también hay un componente genético. Como les dije, uno pudo heredar la parte genética de su mamá, el temperamento de su mamá, y el otro heredó el temperamento de su papá. Entonces, y así es. Entonces, y son gemelos. Por eso les digo, ninguno tiene la personalidad igual al otro. Hablamos que la personalidad, como ya les venía diciendo, es ese conjunto de rasgos, de cualidades, de manera de una persona que lo diferencia de la otra persona. El conjunto de características genéticas y el conjunto de características sociales. Aquí intervienen mucho los sentimientos, las emociones, la manera de ver la vida, los hábitos, las conductas. Todo eso hace parte de la personalidad como tal. Entonces, la personalidad
Ese es ese conjunto de características en la cual tiene una persona y tiene una persona o de una manera cómo se comporta. Es la forma como piensa, siente, actúa, interpreta la realidad, se relaciona con los otros, enfrenta la vida, se motiva, tiene relaciones con el otro. Por eso les digo, las personalidades son totalmente diferentes. Tenemos que tener en cuenta que la psicología de la personalidad, como esa disciplina de la psicología, aquí hablamos un poquito de historia, está en la década de los 30. Como les dije, las ciencias sociales fueron las primeras que hablaron de personalidad. Más que todo, esta psicología de la personalidad nace como una necesidad para entender a los seres humanos y comprender su conducta más que todo. Bueno, la personalidad ya sabemos que es ese conjunto de patrones, de características. La personalidad tiene patrones, características de manera individual, pensamiento, emociones, conducta, la manera observable. También la personalidad es, bueno, está aquí ligada con el temperamento y con el carácter. Todo esto es concepto de personalidad. Yo no puedo hablar de personalidad sin tener claro la estructura de la personalidad. ¿Cuál es la estructura de la personalidad? La parte genética, la parte fisiológica, el aprendizaje y la parte social. Si analizamos, aquí va inmerso el temperamento y el carácter. ¿Cómo así la parte genética? Como les venía diciendo, los genes, los cromosomas, los fenotipos, todo lo que tiene que ver con el resultado de la carga genética me define mi personalidad. A veces uno se pregunta y dice, ¿por qué yo me comporto o por qué yo tengo que hacer igual a mi mamá? Pero yo trato de ser diferente, pero siempre hay algo que me hace que se me parezca a mi mamá en la parte del actuar, de comportarme, no en lo físico. Entonces a veces uno dice, ay, me comporté como ella. Pero resulta que tú tienes un componente genético, tienes unos cromosomas, tienes una estructura fenotípica de tu mamá. Y eso va ligado a tu forma de expresarte, en tu forma de actuar, va en tu esencia, en tu personalidad. Está el componente fisiológico, que son todas las estructuras cerebrales, el sistema endocrino, el sistema genético, la calidad de vida. O sea, aquí está más que toda la parte neurofisiológica del ser humano. También hace parte de mi estructura de la personalidad como tal. ¿Cómo así? Un ejemplo, no es que por lo menos, yo siempre he dicho, no todas las personas tenemos las mismas capacidades cerebrales. Tenemos las mismas neuronas, tenemos las mismas áreas, los mismos lóbulos. Esa es la estructura normal del cerebro. Pero también hay unos componentes que pueden que varíe esa estructura normal, por lo menos. Si al momento de nacer, un ejemplo, la persona tuvo una convulsión, resulta que ese niño no va a tener, porque por cada convulsión, ustedes dieron neurofisiología, si no la están dando, por cada convulsión hay un daño a nivel de la red neuronal. Y puede que uno dice, como coloquialmente dice uno, se murieron las neuronas. Esas neuronas que ya no están, de cierta manera sufrieron unas lesiones, no van a volver a vivir. Entonces ya esa persona neurológicamente va a tener algunas dificultades comparado con una persona que no ha tenido ninguna dificultad. Entonces ahí también esa parte cerebral también va a influenciar en esa manera de actuar, en esa manera de comportarse. Por eso es que nosotros vemos que de pronto hay personas que asimilan la información más rápida que otras. No es porque unas son más inteligentes que otras, no. Todos tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es que de pronto por situaciones de la vida, por circunstancias,
a la persona pudo haber tenido una dificultad a nivel neuronal que afectó el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. El aprendizaje es el contexto, ya que hace parte de ¿qué? Del temperamento, del carácter. ¿Están ahí? El aprendizaje del carácter, señor. El carácter, muy El bien, carácter, Max. señor. Excelente. Lo que es el aprendizaje, el carácter, ¿por qué? Porque es lo que yo aprendo, lo que a mí me van inculcando. Aquí va lo que tú aprendes en el interactuar, lo que es bueno, lo que es malo, los refuerzos positivos, lo que los tipos de crianza. Aquí marcan mucho las pautas de crianza, cómo mis papás forman mi carácter, es decir, si son permisivos, autoritarios, democrático. Yo les expliqué en la clase pasada que los tipos de crianza, cada uno marca o define ciertas características en nuestro carácter. Si mi papá es demasiado permisivo, que no pone reglas, que no pone límites, que realmente me complace en todo, ¿qué pasa conmigo cuando yo soy adolescente? No voy a medir el riesgo ni el peligro. Pienso que que no voy a cumplir con las reglas que me impone la sociedad, porque no me enseñaron, porque a mí no me enseñaron a cumplir con eso. Todo me lo daban, no tuve límite. Eso puede definir una persona con ese carácter de pronto de conducta desafiante, que le gusta la adrenalina, el riesgo, en fin, que poco uno dice, poco valora de pronto las cosas que tiene a su alrededor. Está el padre autoritario, es lo opuesto, es aquel padre que todo le impone, que no se comunica con sus hijos, es el que de pronto todo lo soluciona a través de los gritos, de la violencia. ¿Qué pasa con ese niño? Va a ser un niño, va a ser un adolescente de pronto débil en su manera de pensar, puede ser sumiso, temeroso, en caso al contrario puede ser agresivo, puede ser desafiante, puede dar un trastorno de personalidad, de pronto una persona con trastornos de personalidad, límites desafiantes, en fin, puede tener múltiples de situaciones y todo por los tipos de crianza. Entonces, eso también influye. También es importante la escala de los valores. Los valores, las creencias, también forman nuestro carácter. Alguien decía la clase pasada, señor, ¿qué pasa porque unas personas tienen el carácter más fuerte que otros? Fuerte en el sentido que son capaces de tomar decisiones de manera acertada, que no se dejan manipular ante situaciones. Son personas que son fuertes y dicen, no voy a hacer esto, y no lo hacen porque saben que le va a hacer un daño a su parte emocional, a su vida. Esa es una persona. ¿Por qué son fuertes de carácter? ¿Y por qué hablamos de débil de carácter? Los débiles de carácter son aquellas personas que se dejan manejar, que se dejan influenciar, que no son capaces de decir no. Todo radica en lo que como a mí me han formado en mi hogar. Y la autoestima es fundamental. Si yo carezco de autoestima, a mí no me enseñaron dentro de un hogar, en mi escuela, o yo no aprendí en la vida a quererme, a valorarme, es cuando yo voy a sentir que de pronto al momento de tomar decisiones no voy a ser fuerte. En cambio, si a mí me generaron esa seguridad desde pequeña, que que era valiosa, que a pesar de todas las situaciones yo podía decir no ante la situación, ante cualquier situación, eso me formaba un carácter fuerte. A eso me refiero, débil y fuerte. Entonces, todo depende del aprendizaje, del ambiente familiar y del ambiente social, que va muy ligado a lo que está acá. El ambiente familiar, la parte ambiental, la parte religiosa, la parte ideológica, las clases socioeconómicas influyen mucho, el núcleo familiar, el proceso educativo, la formación profesional y el desarrollo laboral influye mucho en nuestro carácter. Lo de abajo
el aprendizaje y el medio forman nuestro carácter. Y la herencia y la parte fisiológica o cerebral forman nuestro temperamento. Ahí va claro, mis hijos. Sí, profe. Ahora Sí, se está señor. quedando más claro que la clase pasada. Sí, mucho, mucho más claro. En la clase pasada, no sé si fue que me aceleré, iba muy rápido, no sé. Yo analizando en la semana, porque yo a veces me pongo a hacer un análisis, y dije yo como que, cuando estaba subiendo la clase, mentira, estaba subiendo la clase y dije, yo creo que no dejé claro, porque nadie me decía nada, callado, y yo dije, y bla, bla, yo dije, pero después salieron confundidos. De hecho, no se diferenciaba entre carácter y temperamento, entonces no sé si que no lo supe explicar, no sé. Por eso quería retomar otra vez y me hubiese gustado que hubiesen estado todos, porque como les dije, aquí son 20 y no hay 20 estudiantes, entonces eso también me preocupa, que solamente conmigo estamos 10 y tienen que haber 20, o sea, faltan, ¿cuánto? 9 personas, no más, 10. 10, ¿no? Porque me tengo que sacar yo 11. Entonces, Faltan 11 alumnos. 11. Entonces me preocupa, porque esta asignatura no es complicada, pero es de mucho cuidado, porque a veces uno se confunde. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a hablar del carácter, vamos a hablar del temperamento y los tipos de temperamento. Yo creo que sí nos da tiempo. Bueno, cuando hablamos de carácter, como ya lo dijimos allá, viene del aprendizaje, viene de la parte del comportamiento a nivel individual y del aprendizaje social. Lo que realmente influye es que el carácter se puede modificar. Yo sí puedo modificar mi carácter. Yo sí puedo cambiar mi carácter, porque como es aprendido, si yo siento que mi carácter me está afectando a mí y está afectando a las otras personas, yo tengo que trabajar y modificar ese carácter. ¿Por qué? Porque el carácter viene siendo los atributos buenos o malos del comportamiento de nosotros y está basado mucho en los valores, en las creencias, en la manera como nosotros interactuamos o lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros cuidadores. También el carácter se conoce carácter como un conjunto de cualidades psíquicas, afectivas, de condiciones de la conducta de cada individuo. Tenemos que tener presente que el carácter tiene su origen. Miren el origen epistemológico del carácter. Carácter, que en latín carácter, que significa el que graba. ¿Cómo así el que graba? Digamos que si a mí me están diciendo desde niño esto, tienes que hacer esto, lo bueno, lo malo, entonces yo voy guardando, voy grabando, y eso me va a definir mi manera de actuar. Grabar la información del exterior. Por eso se dice que el carácter es aprendido. Lo aprendo una vez hablando con mi papá, porque hablando de este tema, yo le decía, porque yo tengo mi carácter fuerte. Yo aparentemente las personas se equivocan conmigo. Yo soy de carácter fuerte. Yo por lo menos con mi hijo soy estricta. Y él me decía, mi hija, usted tiene que cambiar su carácter. Mira cómo, o sea, me decía por algo que sucedió que Camilo me hizo algo, a pesar de que tiene 17 años, yo soy de las parte de las profesionales de la psicología, que yo digo que a los hijos hay que reprenderlos y si hay que pegarles, se les pega. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejarnos de pronto llevar por otras ramas, por otra corriente de la psicología que dice que tu hijo, o sea, que a tu hijo no le puedes pegar. Yo lo que no hago es maltratarlo, pero sí lo corrijo. Y cuando lo corrijo bastante fuerte, pongo límites en él. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que a mí me colocaron límites y eso me ayudó a mí en cierta manera de mi vida
de pronto a sortear muchas situaciones que se me presentaron, porque la verdad es que yo he tenido situaciones muy difíciles en mi vida. Yo no sé si mi hijo, yo me separé del papá de mi hijo, entonces yo desde pequeño lo acostumbré a él de que él no podía ser débil. Antes nada, él por lo menos tenía que ser un niño fuerte ante muchas situaciones que se le presentaban en la vida. Nunca podía demostrar debilidad. En el sentido de que una vez, bueno, les voy a comentar algo aquí muy personal, pero para que me entiendan un poquito. Yo siempre fui muy consentida en la casa. Yo cuando estaba antes de casarme nunca tuve carencia, porque mi papá y mi mamá y mi papá son el matrimonio que toda pareja quiere tener, unidos y todo eso, pero mi mamá es de carácter demasiado fuerte. Todos los que la conocen saben que la que manda en la casa es ella. Y mi papá es el más calmado. Yo pensé que yo no me parecía a mi mamá, o sea, yo pensé que yo era diferente porque yo fui creciendo y yo veía cómo mi mamá era tan estricta, de cómo ella por lo menos era como que esto se hace así. Nos levantaba a las 5 de la mañana y yo sé hacer de todo, cocinar, todas las cosas de la casa las sé hacer porque mi mamá era de estilo militar. Antes de irme para la universidad, yo tenía que dejar el aseo listo de la casa. Ella nunca tuvo empleada, sino que nosotras somos dos hermanas, lo que nosotras nos teníamos que turnar los labores, todos las labores de la casa, nos teníamos que turnar entre mi hermana y yo. Entonces yo decía, entre mi rabia cuando se portaba dura con nosotros, yo decía, yo nunca quiero ser como mi mamá, nunca quiero ser como ella, yo no quiero ser como que tratan sus hijos así. Y yo lo veía como malo, porque no van a salir, porque ustedes tienen que estar estudiando, y o sea, muchas cosas que nos limitaban. Entonces, hasta eso a mí llegó un grado de rebeldía en mi adolescencia, que yo comencé de pronto, yo me fui para Barranquilla a estudiar y allá comencé a tener muchas cosas que no eran buenas. De pronto estaba en una universidad, tenía amigos, salía todos los fines de semana. Después, viendo esa situación, mi mamá tomó la decisión y dijo, ¿estudias en Sincelejo o no estudias? Y cuando ella hablaba, todo el mundo temblaba. Entonces ya ella tomó la decisión y yo le decía, papi, no permitas eso, que mi papá es más maternal, más amoroso. Y me dijo, no, lo que diga su mamá. Entonces me mataron acá en Sincelejo, yo salí embarazada a temprana edad, bueno, todo eso. Cuando yo me caso con el papá de mi hijo, yo no me quería casar con él, porque éramos novios, pero era muy joven para asumir una relación de pareja, de matrimonio. Y resulta de que salí embarazada, yo salí embarazada y por eso mi mamá me obligó a casarme. De ahí yo cogí mucha rabia con ella. Yo decía, Dios mío, mi mamá, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene ese carácter? ¿Por qué ella tiene que ser tan dura? Bueno, cuando yo me caso en la convivencia con mi papá de mi hijo, yo comencé a sentir que yo era mi mamá. Entonces comencé como que a imponer, querer mandar en el hogar, quería como que las cosas se hicieran como yo decía. Entonces me dijo el papá de mi hijo, estoy viendo a tu mamá. Así me lo dijo un día. Cuando él me dice así, eres igual a tu mamá, así me lo dijo. A mí me dolió. Yo, a mí no me compares con mi mamá porque yo no soy como mi mamá. Y mi mamá no es que sea mala persona, sino que era muy fuerte, que yo de pronto consciente no quería ser, pero mi inconsciente fue como guardando eso. O sea, el carácter yo lo fui aprendiendo de ella, de ver cómo ella por lo menos era como militar. Mi papá, ella nunca tuvo problemas con mi papá, porque se fueran polos opuestos. Mi papá nunca le dijo no, él trabajaba, él daba las cosas de la casa, ella se dedicaba a estar con nosotros. Mi papá es docente, trabajaba en la mañana, en la tarde trabajaba en una universidad. En fin, él no tenía tiempo, entonces mi mamá era la que asumía el rol. Entonces, cuando papá de Camilo, me dijo así, a mí me dolió tanto. Y pasaron muchas situaciones que nos conllevó a separarnos. Entonces yo a mi hijo siempre le inculqué de que él no podía ser débil ni mostrar debilidad, porque yo siento que cuando las personas muestran esa debilidad, las otras personas de pronto abusan de eso. Cuando él me llegaba a mí de pronto llorando en el colegio porque el amiguito le dijo que no sabía jugar fútbol, porque me pasó. Cuando ya yo me separo y todo eso, entonces ya
vivimos los dos solitos. Entonces, claro, él tenía la ausencia de su papá, él iba a visitar a su papá y todo, pero ya no era igual. Entonces yo le decía, me hace el favor y no llora a su papá. Y yo decía, usted no puede, o sea, yo como que le daba ya era psicólogo, y le daba como la terapia inversa de que él no podía llorar, que él no podía expresar sentimientos. Entonces,